Bienvenidos una vez más a nuestro espacio de reflexión y estudio de la palabra de Dios. Me alegra que estén aquí para acompañarnos en el estudio de esta semana. Un título muy importante. Dios es apasionado, pero también compasivo. Miren, la lección de esta semana nos habla, lección número 4. Dios, un Dios apasionado, pero también un Dios compasivo. A lo largo de esta lección veremos cómo el amor de Dios es fiel, veremos que el amor de Dios también es profundo y veremos que el amor de Dios es tierno, incluso cuando nosotros le fallamos. Así que en los próximos minutos vamos a explorar 3 puntos claves, como siempre. Cada semana estamos desarrollando 3 puntos claves y estos 3 puntos claves nos van a ayudar a entender mejor cómo Dios expresa su amor hacia nosotros y cómo nosotros podemos reflejar su amor en nuestra vida diaria con otros también. Quiero invitarte a participar en los comentarios de la lección, justamente que es grabada aquí en YouTube. Quiero que tú escribas tus comentarios, que escribas tus reflexiones, que compartas también estos mensajes con otras personas que tú crees que son necesarios. Pero antes de abrir la palabra de Dios, te invito a que me acompañes a orar. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, Señor, acompáñanos en el estudio de esta lección. Que tu Espíritu Santo nos guíe, que abra nuestras mentes y que podamos nosotros, Señor, ser un reflejo de tu amor. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, toma tu Biblia y acompáñame en el recorrido por el corazón de Dios. Comencemos. Punto clave número 1. El amor incomparable de Dios. Dios nos ama como un padre y una madre aman a sus hijos, pero su amor es incomparablemente mayor. Y eso nos lleva a leer el libro de Oseas, capítulo 11, y vamos a leer desde el verso 1 al 4. Nos dice: Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más los llamaban, así ellos se iban de su presencia. A los Baales sacrificaban y a los ídolos quemaban incienso. Miren los rebeldes que era el pueblo de Dios. Yo con todo enseñé a caminar a Efraín tomándolo de los brazos y no conocieron que yo los cuidaba. Y el verso 4 dice: con cuerdas de hombre los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz, y puse comida delante de ellos. ¡Wow! Aquí se nos muestra que Dios es como un padre que enseña a caminar a su hijito. Lo levanta cuando se cae, lo levanta en los brazos y le sana las heridas, lo cura. Aunque ese hijo inclusive a veces es rebelde y se aleje, ¿verdad? Leamos también el Salmo 103, el verso 13. Este salmo también nos habla cómo Dios nos recuerda que es un Dios compasivo. El verso 13 dice: como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová también. ¿De quiénes? De los que le temen. Dios nos recuerda que así como un padre se compadece de un hijo, así se compadece Dios de aquel que le teme. Su compasión no depende de nuestra fidelidad. Escúchame, la compasión de Dios no depende de nuestra fidelidad, sino de su naturaleza de amor. Dios es amor. Este amor es incondicional. Escúchame, Dios tiene un amor incondicional para ti. Nos enseña que incluso en los momentos más difíciles, Dios sigue extendiendo su brazo para levantarnos. Quiero contarte de repente una historia que nos puede traer una aplicación mejor a lo que estamos hablando. Imagina conmigo a un niño pequeño que se perdió allí en un parque. Él estaba asustado, él estaba llorando, pero de repente vio a su padre venir corriendo hacia él con las lágrimas en los ojos y con los brazos abiertos. ¿Tú crees que ese momento no marcó la vida de ese niño? Ese momento de reencuentro yo me imagino que fue inolvidable. Así es Dios con nosotros. No importa cuán perdidos estemos, Él corre hacia nosotros a abrazarnos cuando nosotros decidimos regresar a Él. Él está esperando todo el tiempo. Bueno, punto clave número 2. La compasión de Jesús. Este punto clave número 2 nos habla sobre la compasión de Jesús. Vamos a leer el libro de Mateo, capítulo 9, verso 36. Nos habla de un Jesús, cómo se comportó con las multitudes. Miren,
9:36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Jesús ve a las multitudes y ¿qué es lo que siente? Siente compasión. ¿Y por qué? Porque dice que estaban cansadas, estaban dispersas como ovejas sin su pastor. Su compasión lo lleva a sanar a esas ovejas. Su compasión lo lleva a sanar a esos enfermos. Lo lleva a alimentar a los hambrientos. Vemos aquí a Cristo que tiene compasión, y esa compasión lo lleva a consolar a los que más sufren. Y podemos ver también en Cristo el llanto. Podemos ver a Él como una expresión de su amor, como una expresión de su compasión. Cristo también lloró. Y eso lo vemos en el libro de Lucas, en el capítulo 3, en el verso 34. Vamos ahí. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Jesús, vemos aquí, llora por Jerusalén. ¿Y qué es lo que dice? ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como una gallina a sus polluelos bajo sus alas, pero no quisiste, Jerusalén? Esa imagen refleja el cuidado protector de Jesús, como justamente el cuidado de una madre que cubre bajo sus alas, ¿no es cierto?, a sus polluelos y los protege del peligro. Hace poco leí sobre una familia de campesinos que tuvo la desgracia de tener un granero que se les incendió. Y cuando revisaron los restos, encontraron, ¿saben qué? A una gallinita, pero estaba calcinada. Pero bajo sus alas habían varios polluelos y estaban vivos. La madre protegió con su propia vida a esos polluelos. Recuerden, así es el amor de Jesús. Nos cubre y nos protege incluso a costa de su propia vida. Y por último, revisemos nuestro punto clave número 3. Amor apasionado y justo. Dios es un Dios celoso, pero no con celos humanos ni egoístas, sino con un amor apasionado que desea lo mejor para nosotros. Y lo podemos ver en 2 Corintios 11:2. Miren, vamos a leer 2 Corintios capítulo 11, versículo 2. 2 Corintios capítulo 11, versículo 2 nos dice: porque os celo con celo de Dios, porque os he despojado a un esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Aquí Pablo compara este amor al de un esposo fiel que desea presentar a su esposa pura y sin mancha. Mira, el amor de Dios no busca controlarnos, sino busca rescatarnos, busca restaurarnos. Así como dice 1 Corintios 13, ¿recuerdan? Ese capítulo de la Biblia donde Pablo nos habla y nos describe de que ese amor es paciente, el amor es bondadoso, no guarda rencor y nunca falla. Hace unos años un hombre arriesgó su vida para rescatar a su esposa atrapada justamente en un incendio. Cuando le preguntaron por qué había arriesgado su vida, él respondió: porque es mi esposa y la amo más que a mi propia vida. Esto es solo un reflejo del amor apasionado y protector de Dios por nosotros. Él hizo mucho más justamente al dar a su Hijo para salvarnos. En conclusión, esta semana aprendimos que el amor de Dios es inmenso, que el amor de Dios es fiel, que el amor de Dios es compasivo. No importa cuántas veces nos alejemos, Él sigue buscándonos con amor. Hoy Dios nos invita a aceptar ese amor y vivir con gratitud. Esta semana busca a alguien que esté pasando por un momento difícil y demuéstrale el amor de Dios con una palabra de ánimo, con un abrazo o con un simple acto de bondad. Dios nos llama no solo a recibir su amor, sino a reflejarlo en nuestras acciones diarias de cada día. Te pregunto, ¿estás dispuesto a ser un reflejo del amor apasionado y compasivo de Dios? Antes de despedirnos, los invito a dejar sus comentarios, sus reflexiones sobre esta lección. Escriban allí, compartan este mensaje con sus seres queridos, con sus amigos. Únanse a nosotros la próxima semana para seguir aprendiendo y creciendo en la fe. Nos vemos pronto.